Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+. Mi nombre es Roberto García y el día de hoy voy a compartir una nueva charla que tuve con el proyecto argentino llamado Bell Bond. Voy a estar platicando con Tomás, él es vocalista y guitarrista en esta buena banda. La razón de esta nueva charla es porque hace algunos días lanzaron su primer EP, un EP que lleva por nombre Pensando Demasiado, del cual estaremos platicando en esta nueva charla. Los invito a que se queden a escuchar de viva voz de Tomás de qué va y cómo es que se ha desarrollado este nuevo EP. Así que antes de dejarlos con esta charla, permítanme invitarles a que si quieren platicar de sus proyectos musicales, de su trabajo musical en este espacio, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com. En cualquiera de nuestras redes sociales estamos como rmaspodcast. O bien desde nuestra página principal en rmas.mx. Ahí estamos al pendiente de todo el material que nos comparten, lo revisamos y en medida de lo posible pues coordinamos una charla, una grabación de entrevista para publicarla en este podcast. Pues dicho esto, ahora sí los dejo con Tomás de Bell Bond y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con una buena banda argentina, estamos enlazados a La Plata para platicar un poco de su más reciente lanzamiento, un EP llamado Pensando Demasiado. Estoy hablando de la banda Bell Bond. Es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de platicar, pero permítanme darle la bienvenida a Tomás Bonini. Él es voz y guitarra en esta buena banda. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por el espacio y saludos a todos los que nos estén escuchando. Pues muchas gracias por conectarte, por tu tiempo, por supuesto. Oye, pues platicamos hace algunos meses a razón del sencillo Dijo y me enamoró. Ahora nos volvemos a encontrar y ya con LP completo en plataformas. Platícanos un poco cómo ha sido el proceso, cómo ha sido el desarrollo de este primer material. Sí, como decís correctamente, hace unos meses hablamos por Dijo y me enamoró, fue un sencillo que sacamos el pasado agosto y durante ese lanzamiento y otros más estuvimos grabando lo que restaba de este EP, porque esa canción Dijo y me enamoró también forma parte. Y fue un proceso que duró bastante, estuvimos algunos meses grabando tanto voces como guitarras, bajo y muchas pistas. Requirió mucha producción y varios intentos también, porque al ser un trabajo más complejo, más largo al menos, eh, hay más canciones, entonces más lugares donde puede haber errores, equivocaciones y sentimos que había que tomarnos muy en serio el tema de la producción y todo eso, así que además de grabar, pasamos mucho tiempo en el estudio de grabación revisando la mezcla, las masterizaciones y todo lo pertinente. Pero es un proceso arduo pero divertido. En fin, es lo que nos gusta hacer. Claro, oye, lo platicábamos un poco en la charla pasada sobre un poco los sonidos, los géneros que atravesaba, al menos hasta ese momento, el par de sencillos que conocíamos de la banda. Ahora ya con 5 canciones completas en este EP, pues también se expande un poco pues las ideas musicales o estilos que lo atraviesan. Platícanos un poco ya con estas 5 canciones, ¿cuál sería una buena forma de describir el sonido de la banda para este EP? Sí, como decís vos, en aquel momento teníamos no tanto material, pero ahora con un repertorio un poco más amplio, también se va distinguiendo cuál es el sonido que buscábamos. Dentro de Pensando Demasiado, el EP, hay canciones que tal vez parecen distantes en cuanto a estilo. Está, por ejemplo, Miedo a la Oscuridad, que es más cercana tal vez al punk, al pop punk. Deja Cable Turco, que es una canción tal vez de rock and roll más clásico, pero creo que todas confluyen en tener un sonido que su eje central sea el rock como gran paraguas o gran raíz de todo, investigando y metiéndose en algunos subgéneros y otros pequeños estilos, desprendiéndose hacia otras vetas artísticas. Pero me parece que con el, aún teniendo algunos géneros distintos, vamos demostrando cuál es el sonido, al menos la vibra, me parece una palabra correcta para emplear, que buscamos, que sería relatar algunas historias tal vez un poco melancólicas y nostálgicas a través de canciones un poco movidas, entretenidas musicalmente. Todas las canciones son bastante ligeras en cuanto a tempo
y tienen una instrumentación bastante energética. Y me parece que eso es lo que buscamos mostrar, que tocar temáticas tal vez, no sé si necesariamente oscuras, puede ser, a través de canciones poderosas, energéticas. Oye, si pensamos en la base de este proyecto, al menos de este EP en el rock, también el mismo rock también, no sé, me parece que puede abonar, expandirse a muchos lugares, a muchos estilos, muchos subgéneros, además de dialogar con otras tradiciones musicales. En el caso de Pensando Demasiado, ¿cómo pusieron las barreras para no perderse en tanta libertad, por ejemplo? Ese fue uno de los desafíos, porque una de las características o de las cosas que se mencionan siempre que tiene que tener una banda o artista es una idea clara musicalmente, una imagen, una marca. Entonces, uno tal vez trata de no escaparse demasiado de lo que pretende sea su imagen. Y al tratar algunos estilos diferentes, existe el desafío de perder el hilo conductor. Y así que eso fue un poco de lo que tratamos de enfrentar. Algunas de las canciones eran tal vez un poco más diferentes de lo que se escucha ahora, pero fueron un poco ajustadas para que tengan sentido dentro del mismo proyecto. Porque sonaría raro tal vez pasar de una canción, no sé, alegre y bastante movida, como puede ser Dijo y me enamoró, a una que sea una balada muy lenta y triste. Entonces, que igualmente es algo que se puede hacer, digo, no es que hay tantas reglas en esto, pero sí el hecho de cuidar lo que es la marca o el estilo fue un gran desafío. Y iremos viendo también en base a cómo la gente lo percibe, si logramos nuestro cometido o no. Claro. Oye, platícanos de las 5 canciones que integran este EP. Estas canciones ya estaban pensadas para que fueran parte de este EP. Es una colección de canciones que finalmente representan un momento de la banda. Hay una línea conductora. Platícanos un poco de cómo se integran las 5 canciones. Bueno, son canciones que estaban compuestas, que forman parte de nuestro repertorio desde hace bastante tiempo, porque son todas canciones que, por ejemplo, hemos presentado en vivo antes de ser lanzadas. Y bueno, puntualmente la primera canción del álbum, Surf, es una remasterización, pero en sí la canción es el primer single que habíamos lanzado. Y decidimos mantenerlo como apertura al EP, también siguiendo la tradición de que fue la primera canción que lanzamos. Y, perdón, creo que se me cortó un segundo. Pido disculpas, continúo. Después, después cuando pasamos a Dijo y me enamoró, casualmente también fue el segundo single que sacamos. Y, y en ese momento ya se estaba empezando a gestar la idea de hacer todo dentro de un EP, es decir, tener un material un poco más compuesto. No voy a lanzar un material largo de una porque es a veces conveniente utilizar los singles como forma para empezar a darse a conocer sin gastar todas las balas de una, usando una analogía, sin lanzar todo a la primera. Y más o menos nos funcionó porque logramos construir un pequeño público con esas canciones y luego con Caras Vacías, que fue el tercer single que lanzamos. Y nos pareció que ahí ya teníamos una base concreta como para poder lanzar un material más largo, que ya había una base de gente que lo iba a escuchar. Por eso seleccionamos algunas de las canciones que teníamos compuestas, que ya teníamos bastante trabajadas, y decidimos llevarlas al estudio. Fue el caso con Miedo a la Oscuridad, con Deja que hable tu cuerpo, y con una regrabación, un trabajo nuevo sobre Surf, que había sido la primera canción. También hay una congruencia en cuanto a por qué está el orden de las canciones, más o menos. Si quieres, te puedo contar un poco de eso. Sí, claro. Bueno, como te dije, igualmente Surf es la que pusimos como primera porque sentimos que es lo que marcó inicialmente la identidad nuestra, pues el primer single que lanzamos y en los shows también abrimos con eso. Y, y creo que al menos el estilo de esa canción y el sonido lírico de ella retrata esto que te mencionaba hace un rato, de la idea de tener ciertas letras melancólicas que traten temas personales pero retratables en la vida de cualquiera, como en Surfers, por ejemplo, el hecho
estar, entre comillas, con mucha gente, pero que ninguna de esas personas sea la persona que uno quiere. Y esa es una temática que se repite en otras canciones también, como Caras Vacías. Y ese sentimiento yo lo llamo melancolía, seguro de otras palabras, es lo que conduce un poco todas las canciones. Luego, siendo con Caras Vacías, pasa también por el mismo sentimiento un poco. Dije, me enamoró, ya es un sonido un poco más alegre, incluso no está en una escala menor, como si Caras Vacías está en la menor, por ejemplo. Los acordes menores suelen ser más tristes. Eh, Dije, me enamoró, habla un poco de relaciones tóxicas, no necesariamente con personas, sino con hábitos o cualquier cosa. Y luego el cuarto tema, que es Miedo a la Oscuridad, ahí nos adentramos un poco en cuáles son los efectos de todas estas cosas. Es como si hubiera un protagonista al que le está pasando todo esto que relatan las canciones. En Miedo a la Oscuridad habla de el temor que le tiene al oscuro de sí mismo, es decir, al lado oscuro, digamos, a lo negativo que puede llegar a ser, que se fue construyendo en base a lo malo que le pasó, que es lo que retratan las canciones anteriores. Y la última canción, Deja que hable tu cuerpo, tratamos de darle un final un poco más esperanzador y dejarlo como moraleja, porque es una canción bastante alegre, cuyo mensaje es lo contrario a lo que dice el título del EP, que es pensar demasiado. El mensaje de Deja que hable tu cuerpo es justamente no pensar tanto las cosas. Por eso el estribillo dice, deja que hable tu cuerpo, si tu mente te va a traicionar. Y esa es un poco la idea esa es la idea de cómo quisimos componer el EP, que primero relate toda la problemática que uno atraviesa y que finalice con un pensamiento más alentador sobre todo eso. Perfecto. Oye, pues este EP, Pensando Demasiado, se estrenó el pasado 24 de febrero. Pues, ¿qué planes tienen para darle promoción a este material y, por supuesto, para el resto de este año? Bueno, lo que planeamos para el resto de este año, por un lado, tenemos bastantes fechas en vivo algunas ya están confirmadas para el resto de este mes de marzo y después para abril, que todo le estamos avisando en nuestro Instagram, @bilbon_. Y eso por un lado. Lógicamente por ahora es una cuestión no local, pero sí dentro de nuestro país. Pero nos encantaría y estamos haciendo lo posible para pronto poder aventurarnos en otras tierras. Y también por otro lado, continuamos bastante activos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram que mencioné como en TikTok, se llama igual, que es una plataforma a la que le hemos encontrado cierto gusto en los últimos meses, cierta diversión incluso. Y también aprovechamos la posibilidad que nos dan algunas buenas personas de este medio como vos, que nos dan este espacio para charlar de nuestra música que tanto nos apasiona. Oye, pues entonces hay varias noticias, sobre todo presentaciones en vivo por las cuales estar al pendiente, al menos si estamos en Argentina, pero ¿cuál es la mejor red social para estar al pendiente de todas estas noticias? Lo más formal sería en Instagram, ahí es donde mencionamos todo lo que va sucediendo y no solo subimos contenido mostrando cosas. Todo lo que tenga que ver con fechas en vivo, o sea, shows, con nuevos anuncios, con participaciones en algún festival, en lugares distintos, incluso con nuevos lanzamientos, que por un tiempo, lógicamente no habrá porque acabamos de lanzar. Todo eso lo comentamos en nuestro Instagram, que como digo, reitero, es @belbon_. Genial, pues ya saben, esas ligas estarán en la descripción de este podcast, de las plataformas del Instagram y también del TikTok, para que estemos al pendiente de todo lo que está trabajando Belbond. Y bueno, Tomás, de verdad ha sido un placer platicar de nuevo contigo y conocer un poco más de este más reciente EP, Pensando Demasiado. ¿Algo que gustes agregar a esta charla? Bueno, primero, nuevamente, gracias a vos por el espacio, por darnos esta oportunidad de seguir expandiendo nuestro proyecto. Y invito a la gente a seguirnos como hemos mencionado, pero también a escuchar el EP, que seguramente les va a gustar. Y a no pensar demasiado, contrario a lo que dice el título. Pues ahí está la invitación, vayamos a escuchar la música de esta buena banda Belbond. Y bueno, pues ya saben, ir a esas redes sociales a estar al pendiente de sus noticias, pero también comentarles qué es lo que sintieron al escuchar su música. Y bueno, Tomás, de verdad, este espacio sigue a la orden para más estrenos y noticias que tengan. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, saludo a vos y a todos los que nos estén escuchando. Pues ahí está, agradezco nuevamente a el buen Tomás por su tiempo y su disposición para grabar esta charla. Por supuesto, vayamos a revisar el material de este joven proyecto, de esta joven propuesta llamada Belbond.
Además, quiero agradecerles a ustedes por haber escuchado esta entrevista hasta este punto, este podcast. Invitarlos a que revisen nuestro catálogo y por supuesto que estén al pendiente de nuestros siguientes episodios. Puede que conozcan un nuevo proyecto que sea de su agrado. Dicho esto, ahora sí, me despido. Nos encontramos en el siguiente episodio. Muchas gracias.